Gracias por venir. Les hemos convocado a esta rueda de prensa para informarles de un asunto que consideramos de máximo interés público desde el punto de vista sanitario. El Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha inhabilitado cautelarmente a un oncólogo del Hospital Universitario San Jorge de Huesca tras la denuncia que presentamos el Servicio Aragonés de Salud. La inhabilitación es una medida cautelar ordenada por el juez que la ha considerado proporcionada y necesaria ante los hechos que desde el Salud le hemos denunciado. La medida de inhabilitación cautelar se mantiene mientras dure la causa que el juez ha abierto contra este facultativo y hasta que recaiga sentencia firme o varíen las circunstancias que han motivado su adopción. Debo decirles que este oncólogo, al que se le ha abierto esta causa judicial a instancias del Salud, ya no trabaja en el hospital ni en ningún centro sanitario público desde el 7 de julio. Fue en esa fecha cuando el Salud lo suspendió en funciones de forma provisional, que es así como se denomina la suspensión de empleo. Esta medida la adoptamos en el Salud tras abrir una investigación interna que dio lugar a un expediente disciplinario. Toda la documentación de este caso fue remitido a la Fiscalía, al entender desde el Salud que había indicio de posibles delitos. La Fiscalía posteriormente dio traslado al Juzgado de Instrucción de Huesca. La Policía Judicial investiga, partiendo de la documentación aportada por el Salud, si las actuaciones médicas de este oncólogo pudieron dar lugar a 25 presuntos casos de lesiones imprudentes e incluso a 3 delitos de posible homicidio imprudente. Desde el Salud lamentamos profundamente estos hechos, como pueden comprender ustedes. Quiero ponerles de manifiesto que desde el primer momento nuestra mayor preocupación ha sido investigar con la máxima celeridad el informe que nos llegó de la gerencia del sector de Huesca y en el mismo orden de prioridad nuestra preocupación ha sido atender a los pacientes de manera correcta y supervisar la adecuada asistencia. Igualmente, hemos querido, en el momento legal oportuno, establecer contacto con los afectados y sus familias. Para ello, nos pusimos en contacto con el juzgado, a quien corresponde legalmente trasladar la información a los afectados. Hemos puesto en marcha un equipo de atención a los afectados, por lo que se ha facilitado un teléfono de contacto al juzgado para que se lo proporcionen a estas personas. Nos llamen y les podamos atender en todo lo que necesiten. Quiero insistir que estamos hablando de un caso lamentable y excepcional que ha sido detectado y denunciado por el Salud, como el propio juez pone de manifiesto en su instrucción. Comparecemos ahora en esta rueda de prensa porque ya se ha levantado el secreto de sumario y les informamos que el Salud se ha personado en la causa como perjudicado. Queremos agradecer a los profesionales tanto del propio centro como de otros hospitales del Salud y de los servicios centrales que han colaborado de forma decisiva en una investigación que ha sido laboriosa, delicada y compleja. Quedamos a disposición de la justicia y seguimos colaborando con ella para el total esclarecimiento de los hechos. Quiero volver a resaltar que este es un caso lamentable y excepcional y que los servicios de oncología de nuestra comunidad autónoma desarrollan su trabajo con alta cualificación, profesionalidad y humanidad. Bueno, por lo que he entendido son 25 casos de lesiones y 3 posibles homicidios por imprudencia. ¿Es así? Son 28 casos, 25 posibles casos de lesiones imprudentes y 3 posibles casos de homicidio imprudente. Me gustaría, dentro de lo posible, y si lo pueden hacer, para entender en qué medidas, o sea, en qué podrían haber consistido esas malas prácticas que han derivado en estos graves casos de lesiones e incluso de homicidio. No podemos aportar datos clínicos. Está bajo investigación judicial. Se llevó a cabo una investigación de aquellos datos de prácticas que pudiesen haber dado lugar
algún tipo de lesión que pudiese perjudicar a los pacientes. No podemos aportar datos clínicos dada la confidencialidad y que está llevándose a cabo todavía la investigación judicial. Entiendo, si recibieron el informe desde Gerencia del Salud de Huesca, ¿fue el propio centro, el propio hospital el que detectó esas prácticas a través de alguna denuncia interna? Recibimos nosotros un informe desde la Gerencia de Huesca y comenzamos la investigación. Posteriormente se aportaron también más datos y ha sido la investigación que se ha llevado a cabo desde los servicios centrales con los profesionales y con asesoramiento científico. Se ha tenido que mirar caso por caso, historia por historia, para ver la posible existencia de indicios de delito. ¿Creen que puede haber más casos? Nosotros no tenemos constancia. Los casos que nosotros aportamos judicialmente, y en estos momentos no tenemos indicios de otros posibles afectados derivados de la actuación de este profesional. Es el juzgado el competente en determinar cuáles son los afectados y el que le corresponde también establecer el contacto con ellos. ¿Se puede conocer qué tipo de...? ¿Es médico? ¿Entiendo? Es un oncólogo. Oncólogo. ¿Y cuánto tiempo llevaba trabajando en el hospital? ¿Eso se puede saber? El oncólogo estaba trabajando en el Hospital de San Jorge, pero no podemos aportar ningún dato personal, puesto que la confidencialidad nos impide aportar datos personales en estos momentos en que está bajo investigación judicial. ¿Cuándo reciben por parte de la Gerencia de Salud de Huesca esa denuncia? El informe llega a servicios centrales el 12 de marzo, donde constan una serie de casos que el mismo día 13, al día siguiente, comenzamos a investigar, porque se tienen que investigar caso por caso, historia por historia, y son casos complejos, como ustedes pueden comprender, no son casos sencillos. Posteriormente se aporta un segundo informe el 21 de mayo con nuevos casos que se continúan estudiando, y es el 4 de julio cuando tenemos un tercer informe con nuevos casos, y es el 7 de julio donde nosotros ya llevamos a cabo la suspensión con la incoación del expediente disciplinario y pasamos a Fiscalía. Existe posteriormente un cuarto informe que ya directamente se traslada desde la Gerencia del Sector de Huesca al juzgado, porque está ya bajo secreto de sumario. Nosotros hemos colaborado en todo momento con todo lo que nos ha solicitado el juzgado. Ha estado bajo secreto de sumario y es por ello donde en estos momentos que ya está levantado el secreto de sumario pasamos a comunicar esta situación, pero entiendan que, dado que se está llevando a cabo esta investigación judicial, no podemos aportar más casos. El Salud lo que sí ha adoptado son todas las medidas adecuadas para proteger la salud y las necesidades de los pacientes afectados. Y última pregunta, ¿se puede saber en qué periodo se han registrado todos esos casos? ¿De cuándo a cuándo? Es decir, ¿cuándo se habrían producido tanto los 25 casos de lesiones con los 3 homicidios? El informe a nosotros nos llega el 12 de marzo y es el 13 de marzo cuando comenzamos la investigación. No podemos aportar datos clínicos ni datos confidenciales respecto a los pacientes. Sí, pero me refiero que se habrían producido esos posibles delitos anteriormente a esa fecha, un año atrás, 6 meses antes. Si nos llegan el 12 de marzo, es obvio que habían detectado para informarnos de casos o de actuaciones anteriores al 12 de marzo. Sí, por eso pregunto si son 6 meses antes o un año antes o hace 3 años. No. ¿Recientes? ¿Recientes se puede decir? Sí. Solamente está implicado el oncólogo. Solamente está implicado el oncólogo al que se le ha retirado la suspensión. El juez únicamente ha determinado la inhabilitación del oncólogo. Es el juez el que determina quién puede llevar a cabo alguna posibilidad de delito, y por eso se está llevando a la actuación judicial, la investigación judicial.
Actualmente el juzgado se está poniendo en contacto con todos los afectados para ofrecerles ejercitar las acciones que la ley otorga como tales perjudicados. Esto también quiero transmitir. El juzgado está llevando a cabo sus actuaciones y nosotros colaboramos desde el principio. Vale, si me permite salirme de... Si me permite salirme de este tema, me gustaría preguntarle a usted qué opina sobre las manifestaciones de huelgas que va a haber la semana que viene, ya sea a nivel nacional de médicos, pero también que coincide con una convocada por los sindicatos a nivel autonómico. ¿Qué opina respecto a esto? Nosotros, como no puede ser de otra manera, respetamos el derecho a la huelga. Somos conscientes y estamos preocupados por los días. Son 4 días convocados en un periodo anterior, un puente y después un fin de semana, y estamos preocupados por la repercusión que pueda tener en cuanto a la actividad ordinaria de lo que es el Servicio Aragonés de Salud. La actividad extraordinaria que sea necesaria, por supuesto, se han establecido unos servicios mínimos para que puedan ser atendidos, pero nuestra preocupación, como no puede ser de otra manera, entendemos que 4 días de huelgas pueden aumentar pues las demoras ordinarias o disminuir el número de intervenciones que se puedan realizar durante ese periodo de tiempo. Y ya para terminar también de otro tema aparte de este, no sé si me podría comentar cuál es la tendencia ahora mismo en los centros de salud ante la epidemia que estamos viviendo con la gripe. ¿Tendencia a la baja? ¿Se mantiene? ¿Hay un aumento bastante notorio? ¿Cuál es la situación actual? En respecto a la gripe, seguimos en aumento. La provincia de Zaragoza y Huesca estamos en un nivel 2. Teruel todavía está en nivel 1, pero lo que se prevé es que siga en aumento hasta alcanzar el pico que se produce todos los años. Todavía no hemos llegado al pico. Pero un momento. Considerar que igual tenemos que aclarar que la denuncia solo afecta a una persona, que vosotros solamente habéis hecho a una persona. Y que la denuncia parte internamente del sistema ni de pacientes. Vale, sí. Aclarar que la denuncia, nosotros hemos denunciado solo a una persona en concreto, y que la denuncia parte de investigaciones y aportaciones del sistema de salud, de nuestros servicios sanitarios. No hay ninguna denuncia externa de ningún paciente, sino que es una detección que hacemos el propio servicio de salud, y que al tener constancia de que se detecta este tipo de actuaciones se abre la investigación y somos el propio Servicio Sanitario Aragonés de Salud el que lleva a cabo la denuncia. No sé si ya ha dicho que no podía hablar de esto, pero ¿qué delitos se imputan en concreto al oncólogo del hospital? Hay 28 delitos. Son 25 posibles lesiones imprudentes y 3 posibles homicidios imprudentes. ¿Pero por negligencia o qué es lo que se le...? Lo investigará si hay, la investigación judicial determinará si hay negligencia y será el juzgado el que determine si existe o no negligencia en estos casos y la finalización del procedimiento. Muchas gracias. Gracias.